Licenciado, bienvenido, un gusto tenerlo esta noche. Un gusto, estimado Never, un gusto estar en tu programa, ¿eh? Y saludo cordial a toda la audiencia de TVA. Muy bien, después de bastante tiempo lo vemos activo en los medios, pero siempre que sale Luis Lema sale documentado, sale con cuadros, con datos, y esta vez para hablar sobre la situación de CETAR, la situación complicada, la crisis económica que tendría esta empresa y el tema de las deudas que estarían agobiando. Luis. Sí, así es, Never. Debido a lo que ha estado sucediendo estos días en Bermejo, sobre todo, veo que la gente se ha preocupado mucho de CETAR y de lo que sucede en el tema eléctrico. Entonces, yo hice una petición de informe escrito, te comento, hace un mes atrás, donde he recopilado toda esta información y, bueno, estamos justamente, vamos a tratar de explicar, a ver, no sé si me puedes compartir, Never, no me permite la pantalla. Para compartir. ¿Me has dado para compartir? No tengo todavía otra pantalla de tu máquina. Dame un minuto, a ver. ¿Ahora la tienes, Never? Todavía. Bueno, no. El anfitrión no permite el uso compartido de varios presentadores. No me está dejando compartir, Never, desde ahí. Si no, bueno, si no, ponla tú y yo empiezo, si quieres, explicar velozmente. Creo que ya estamos. Ahora sí. A ver, intentamos. Ahora sí, ahora sí. Adelante, muy bien. Vamos a tener los cuadritos para que podamos justamente escuchar la exposición de Luis Lema Molina en esta presentación de estos cuadros. Tenemos pantalla negra, Luis, no estamos todavía teniendo ningún documento. Podemos, no sé, verificar algo en lo que estás compartiendo, por favor. Ahí está, ahora vamos en los cuadros. ¿Ahora sí? Sí. Ahora ves, ¿no? Correcto, adelante Luis. Estados financieros dice 2023, CETAR, ¿no? Sí, bueno, velozmente, perdón. Se ha hecho un análisis según el PIE, estos son datos de CETAR. Pueden ver que el 2020 había un déficit de 35 millones de bolivianos y vemos que este 2023 que pasó, los estados financieros, o sea, con ingresos versus egresos, ha habido ya un superávit de 4.769.000 bolivianos. Y eso hay que ponderar, Never, ha sido, la verdad, una buena gestión del actual gerente, ya que en 3 años y medio, de 35 millones de déficit, lograr estabilizar la empresa y darle un superávit de 4.769.000 bolivianos, hay que verlo como positivo, ¿no? Pero también CETAR tiene otros problemas, Never, que viene arrastrando de hace mucho tiempo. Y entre esos, por ejemplo, está estas deudas que arrastra, por ejemplo, con los proveedores de electricidad, porque CETAR es el distribuidor de energía, pero para que la gente entienda, tiene que comprar energía. ¿Quién le compra energía? A todas estas empresas de acá, sobre todo ENDE. Y esa deuda actualmente asciende a 170.369.000 bolivianos. Aquí hago un paréntesis porque el 2021, cuando nuestro gobernador y el gerente CETAR hacían un diagnóstico de la empresa, en aquel entonces los proveedores al SIN, los proveedores de electricidad, tenían una deuda de 146 millones de bolivianos. Y hoy esa deuda asciende a 170 millones. O sea, ha habido un incremento de la deuda de cerca de 24 millones de bolivianos. Ese es un tema que tiene que tomarlo con mucha responsabilidad y seriedad CETAR, ya que hay que trabajar en esto. Está pagando, pero no puede aumentar la deuda, debería estar disminuyendo. Luego, se ha hecho
un análisis del estado de la mora actual y su evolución del 2021 al 2024. ¿Cuánto era la mora el 2021 de CETAR? Esta mora es de todo lo que es alumbrado público, de todos los sistemas, tanto en Tarija, Villamontes, Yacuiba, Bermejo, etcétera. Y como los usuarios, ¿no? El 2021, estás hablando, había una mora de 257 millones, y el 2024, esto es a fines de julio, casi agosto, por si acaso, había un descenso de esta mora de 243 millones. O sea, en 3 años y medio había un descenso de la mora de un 6% del total de CETAR. Pero hemos hecho un análisis por sistema. Si vemos el sistema central Tarija, que Tarija viene a ser más del 50% de los usuarios, la mora no ha disminuido, ha incrementado. El 2021 la mora era 124 millones y vemos que ha aumentado a 139 millones, o sea, hay un incremento del 12%. Si vamos al sistema del puente, en la zona alta, lo mismo, había un incremento de un 20%, de 5 millones a 6 millones. Sistema Villamontes, a mí me sorprende acá, ha habido un incremento de 36 millones a 49 millones, o sea, un 35% en estos 3 años y medio. Y Yacuiba, como pueden ver, tenía el 2021 una mora general de 69 millones de bolivianos y al 2024 ha reducido a 26 millones, o sea, ha tenido una disminución de un 62%. Por lo tanto, gracias a esta, yo diría, muy buena actividad que ha tenido Yacuiba, ya sea con planes de pago, me imagino con el municipio, con alumbrado público y con otros usuarios que debían, ha logrado reducir esa mora un 62% y eso ha ayudado a que CETAR en global no tenga una mayor mora, porque es el 6% que ha reducido. Y Bermejo también ha ayudado, veo, con una reducción del 5%. También hemos hecho un análisis, Never, de lo que es CETAR en los recursos humanos. ¿Cuántos usuarios, cuántos trabajadores permanentes tiene CETAR en este momento? Actualmente tiene 528 trabajadores permanentes, de los cuales pueden ver acá 379 pertenecen al sindicato. O sea, de los 528 trabajadores que tiene CETAR en este momento, 72% son sindicalizados. Acá es importante hacer una comparación con otras empresas similares a CETAR. Por ejemplo, si comparamos con CESA de Chuquisaca, CEPSA de Potosí y Oruro, estas empresas tienen, digamos, casi la misma cantidad de usuarios que CETAR. CETAR actualmente tiene alrededor de 160.000, 161.000 usuarios en todo el departamento de Tarija. CESA, CEPSA y Oruro tienen por ahí más o menos la cantidad de usuarios. Pero ¿cuál es la diferencia? Estas empresas tienen menos de la mitad de trabajadores que tiene CETAR actualmente. Y eso hay que copiarse, no hay que descubrir la pólvora, porque tener 528 trabajadores, a pesar que cuando empieza esta gestión, CETAR contaba con alrededor de 612 trabajadores permanentes. O sea, ha habido una reducción, sí es verdad, pero digamos que falta bastante, porque, repito, tanto CESA, CEPSA y la de Oruro, que son similares a las empresas, a la empresa de Tarija, tienen menos de la mitad de trabajadores y eso ocasiona tener un gasto de funcionamiento mucho más pesado. Entonces, esta es un poco la realidad en este momento de CETAR. También hemos visto la fragilidad que en este momento CETAR tiene respecto, por ejemplo, a lo que ocurrió en Bermejo en la semana anterior. El transformador de 10 megas tuvo un problema fortuito, se nos ha explicado, y eso ha ocasionado que Bermejo se quede sin energía eléctrica prácticamente durante una semana. ¿Qué pasa acá? CETAR es el distribuidor y es obligación de CETAR distribuir la energía eléctrica, en este caso a Bermejo.
Entonces, ¿qué hace ENDE? ENDE es el que genera y transmite, pero ya llega a Tarija y Tarija Bermejo es responsabilidad de CETAR. Que no haya habido, digamos, un transformador de reserva y que CETAR haya estado haciendo todo lo posible para conseguir. Yo sé que ha estado licitando y se cayó la licitación 1 o 2 veces, se declaró desierta, y esta última por temas económicos, porque no hay dólares, se resolvió el contrato, un transformador de 25 megas que cuesta 18 millones de bolivianos. Lo que se ha hecho, se ha trasladado el transformador de Tarija, se lo ha llevado a Bermejo. Entonces, la pregunta que hay que hacerle al gerente es que si en Villamontes, en Yacuiba, tienen transformadores de reserva, porque podría ocurrir algo similar, y también Tarija, porque Tarija se ha llevado un transformador de 25 megas. Entonces, esos temas hacen que CETAR, como una empresa de servicio que es, tiene que tener un plan de contingencia y de mitigación para este tipo de emergencias. Lamentablemente la economía no le permite a CETAR. Y vemos que CETAR está también atravesando un problema económico financiero delicado, ya que, como explicaba, CETAR este año, por ejemplo, ha tenido un superávit después de 3 años y medio de 4.700.000 bolivianos. Pero ese superávit y esos ingresos, pónganse ustedes a pensar, solo un transformador que piensa comprar CETAR vale 18 millones de bolivianos. ¿Cuánto debe CETAR a los proveedores de energía, a los que compramos energía? Debe un poco más de 170 millones de bolivianos. Entonces, cuando uno ve las deudas que tiene versus los ingresos, a pesar que ha hecho un buen trabajo CETAR en estos años, falta mucho por hacer. Entonces, ¿dónde vas a lograr ser más eficiente? No hay otra, lamentablemente, que reduciendo el personal. Otra cosa, Never, que estas empresas, por ejemplo, CESA, CEPSA, de Potosí y la de Oruro, no solo que tienen la mitad de personal, CETAR podría trabajar con 250, 300 empleados fácilmente, sino que la mayoría están en la parte técnica y no administrativa. Ese era otro compromiso de nuestro gerente CETAR al principio de gestión con nuestro gobernador, de que CETAR iba primero a reducir la cantidad de personal, volverse más eficiente, pero también al mismo tiempo lograr que la parte técnica sea la que tenga mayor cantidad de trabajadores y no así la parte administrativa. Entonces, estos temas hacen a que CETAR tenga que reevaluarse, y este año y medio de gestión que queda a la gobernación, sobre todo a CETAR, al gerente, trate de trabajar un poco más en lo que son los recursos humanos, yo diría, como también dándole mayor capacitación a nuestros técnicos para que el desmontaje, por ejemplo, el transformador y el montaje en Bermejo, yo sé que ha estado coadyuvando los ingenieros, que son muy buenos, que tenemos en CETAR, pero lo ideal sería no contratar los servicios de ENDE en el futuro, tal vez que nuestros técnicos sean los que hagan ese trabajo, porque tiene un costo. También es importante, Never, recordar a la población que Tarija ha sido el único departamento que ha pagado el 100% por la interconexión del CIN. Si recordamos, el costo ha sido cerca de 180 y un poco más millones de bolivianos. Se firmó ese acuerdo en la época de Lino Condori, y en la época de Adrián Oliva se dieron los 2 primeros pagos, y lo pendiente, lamentablemente lo fuerte, tuvo que absorber esta actual gestión de cerca de 122 millones de bolivianos que la gobernación tuvo que prestarse, ustedes recordarán, del Banco Visa, a un 5% de interés, creo que a 10 años, y es una suma fuerte que estamos pagando. Entonces, lo correcto sería que ENDE no nos cobre por el servicio que ha hecho en Bermejo, y también nos ayude a conseguir un transformador de 25 megas, porque no nos olvidemos también que en todas las subestaciones y los trabajos que ha hecho con otros departamentos, es ENDE el que ha absorbido la mayor parte del costo de esos proyectos. ¿Qué pasa con Tarija, Never? Yo me pregunto,
¿Por qué en Tarija en los últimos 20 años no hemos podido lograr que nuestras empresas de servicio sean eficientes? No solo CETAR, hablemos de COSAL, hablemos de COSEP, hablemos de Entagás y de CETAR. Ninguna de estas empresas de servicio hoy tienen un buen flujo financiero, tienen, digamos, superávit financiero, digamos, en sus estados financieros para poder realizar inversiones en proyectos importantes. La mayoría de nuestras empresas de servicio están prácticamente al ras, casi en déficit, con deudas muy grandes y esperemos que en los próximos años nuestras empresas de servicios vuelvan a ser eficientes, ya que sobre todo son empresas monopólicas, como CETAR, como COSAL, etcétera. Entonces no debería tener problemas y hay mucho todavía trabajo por hacer, por recorrer. No es fácil el trabajo de CETAR, yo comprendo, entiendo, ha recibido una empresa con 35 millones de déficit, pero hay que trabajar, es un compromiso que tiene el gerente y tiene que hacer bastante todavía, ¿no? Luis, datos importantes. No sé si me escucha, Luis, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, decía, datos importantes y atentamente verificando estos cuadros que nos presentas. Y me quedo con esta última parte que acabas de decir. ¿Por qué los tarijeños no hemos podido tener instituciones adecuadas, instituciones que justamente sean el reflejo de nuestra sociedad? ¿A qué obedece, Luis? ¿Son los gerentes? ¿Es la MAI la que tiene que dar estas directrices? ¿Parte de los trabajadores sindicalizados, de los trabajadores de cada empresa? ¿De dónde parte el cambio? A ver, primero que todas las empresas de servicio en Tarija Mega, y es bueno empezar una por una, y empezar a fiscalizarlas más, tienen, te aseguro, un supernumerario de trabajadores. Si tú comparas con otras empresas en el país, en el caso de CETAR está claramente que tenemos el doble de trabajadores, un poco más que empresas similares a CETAR, como la de Sucre, como la de Oruro y como la de Potosí. Tienen casi la misma cantidad de usuarios, pero tenemos el doble de trabajadores, y eso hace que la empresa sea muy pesada, muy burocrática. El tema del sindicato, yo no estoy en contra del sindicato, Never, ni de los trabajadores, pero creo que debería haber una norma. Por ejemplo, creo que ser parte del sindicato debería ser un honor y los mejores trabajadores y los más capacitados deberían formar parte de los sindicatos. Pero también debería haber un límite. Por ejemplo, no más de 10, 15 o 20. Acá en CETAR vemos que el 72% de los trabajadores están sindicalizados. Y a veces hemos visto que hay sindicatos que tienen tanta fuerza o se politizan que voltean gerentes. O por ahí te pueden voltear un alcalde. Entonces, creo que es hora que reconsideremos y la ley, porque son decretos, que hay una ley a nivel nacional, creo que hay que revisarla nuevamente. Repito, no estoy en contra, yo sé que hay gente en los sindicatos muy eficiente también, pero hay otros que se aprovechan del sindicato. Volviendo al tema, nuestras empresas tienen un supernumerario, se han politizado muchas de ellas, Never, lamentablemente, en todos estos años, y también no has tenido, digamos, gente capacitada y especializada en el manejo de las empresas. Esa es la realidad. Y por eso es que nuestras empresas hoy no son eficientes. Y yo diría que somos el hazme reír en Bolivia porque nuestras empresas de servicios no funcionan bien. Y es una pena porque, repito, hay un monopolio. Aprovecho, Never, perdón que te saque el tema, porque a mí me preocupa lo que ha pasado en Bermejo. Es importante que la población entienda, puede pasar también a nivel nacional. ¿Por qué? A ver, Bolivia tiene una oferta digamos, de electricidad de 3.600 megawatts. ¿Y cuál es la demanda? Cerca de 1.700. O sea, tienes cerca de 1.800 a 1.900 megawatts que te sobran por ahí, por eso se exporta a Argentina.
pero el 70% de esta oferta de energía eléctrica, de esta producción de energía eléctrica, la producen nuestras termoeléctricas. Bolivia tiene 3 termoeléctricas, Neve. Una que es la termoeléctrica en el sur, la de Yaguacua, en Yacuiba. Tienes otra que está en Entre Ríos, en Cochabamba, y otra que está en Guarnes, Santa Cruz. Estas 3 termoeléctricas pueden abastecer tranquilamente la demanda del país. ¿Cuál es el problema? Que de aquí 3, 4 años, cuando ya no tengamos gas, estas termoeléctricas funcionan a gas, para que entienda la población. O sea, el momento que ya no tengamos gas y tengamos que importar gas, nos vamos a quedar prácticamente sin luz, sin energía eléctrica también. Entonces, hay que ir trabajando también a nivel nacional, porque cuando nos quedemos con gas, sin gas, vamos a tener problemas también en el tema eléctrico. Y esto también desnuda el gran problema que tiene Bermejo. ¿Por qué, Never? Bermejo ha estado una semana casi sin energía eléctrica. Pero, ¿qué se ha hecho? Se ha tratado de encender la KB7, que es una turbina que necesita cierta presión de gas, cerca de 500 psi. Se ha logrado encender y después se cayó 2 veces, creo, porque no había la suficiente presión de gas. Entonces, nuestros amigos de la ciudad de Bermejo tienen que preocuparse mucho y no esperar a otra emergencia, porque no hay gas. ¿De dónde sale el gas para Bermejo? Del X44. Y a mí me preocupa mucho lo que está pasando en Bermejo, y las autoridades de Bermejo ya tienen que empezar a dialogar con YPFB o el Ministerio de Hidrocarburos para ver de qué otro lugar pueden traer gas a Bermejo, porque cuidado que de aquí corto tiempo Bermejo no solo tenga problemas, que ha tenido temas de energía eléctrica, que ojalá ya no los tenga más, sino que puede tener serios problemas de gas, Never. Muy bien, nos quedó pequeño el espacio, Luis, seguramente en otro momento vamos a profundizar en esto de las deudas, porque también tengo entendido que la ley le da esa función a CETAR de poder hacer procesos, ¿cierto?, ejecutivos, coactivos, para el cobro de estas deudas, porque entiendo, más allá de las instituciones deudoras, morosas que tienen, es una institución que justamente tú dices, presta el servicio, o sea, compra energía para venderla, y si no hay los recursos para comprar, justamente, ¿cómo podría continuar prestando y entregando el servicio, no? No, así es, Neder. Esto que ha ocurrido en Bermejo ha preocupado a muchos, a pesar que CETAR ha estado mejorando bastante en estos 3 años y medio, pero muestra, repito, una fragilidad todavía, un problema financiero, a pesar que ya tiene un flujo después de muchos años de pérdida de 4 millones y un poco más, que te ayuda a tener un plan operativo, digamos, más eficiente. Aún así, pero es muy costoso porque tienes deudas muy grandes y lamentablemente CETAR tiene que salir adelante sola porque ENDE no te va a ayudar. Así que eso va a pasar con todas nuestras empresas de servicio. COSAL está atravesando problemas también serios. Pero bueno, esta es la realidad, Never, la realidad de Tarija. Ahora hay que ver, darle solución. Yo estoy aquí como asambleísta para ayudar en CETAR, en lo que sea, siempre he estado presto, tú sabes, he estado, Never, pero también tengo que, cuando hay este tipo de ocasiones por problemas fortuitos que han ocurrido, es bueno explicar a la población lo bueno y también lo malo que tiene en nuestras empresas de servicio. Muy bien, gracias, Luis, un gusto conversar contigo, buen descanso. Muchas gracias a ti, Never, gusto y abrazo a toda tu audiencia. Hasta mañana. Muy bien, una pausa, venimos en breve hablando de lo que ocurre con el MAS, análisis político para ver último ciclo, fin del ciclo del movimiento al socialismo con todas estas tramoyas, denuncias, contradenuncias dentro del mismo Partido Azul. Volveremos tras la pausa. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche.